Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia y el libro que interpretaremos en este episodio es Hacer las preguntas correctas, una guía para el pensamiento crítico. El cuestionamiento aquí tiene una dirección clara, que es el llamado pensamiento crítico. El propósito es ayudar a todos a convertirse en pensadores críticos para que puedan hacer mejores preguntas, discutir mejor sus opiniones y comprender mejor el mundo. El pensamiento crítico no es un concepto extraño para nosotros. En la actual era de la información caótica y ruidosa, todos los días estamos expuestos a información compleja y diversa que es difícil distinguir entre verdadera y falsa. Varios medios nunca dejan de difundir información importante, sin importancia, necesaria y no esencial. Gran parte de nuestra atención, ¿a quién le crees? ¿A quién interrogar? ¿Es creíble su evidencia? ¿Es única la conclusión del problema? ¿Cuál es su propio punto de vista detrás de estas preguntas? ¿Cuál es tu razón? Al vivir en una era de explosión de la información, todos sabemos que no podemos escuchar un lado de la historia ni aceptar toda la información al pie de la letra. El pensamiento crítico, como herramienta de pensamiento para tratar con información compleja, ha sido criticado durante muchos años. Pero, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico? ¿Cómo piensas críticamente? No todo el mundo sabe qué hacer. Escuchar esta explicación es como una guía práctica, que le enseña paso a paso cómo convertirse en un pensador crítico, hacer preguntas clave y poner fin a los debates divergentes. Este libro tiene dos autores, Neil Brown y Stuart Kiley. Entre ellos, Neil Brown es profesor de economía y ha publicado numerosos libros. Ha obtenido grandes logros en el campo del pensamiento crítico y es el principal orador de la Conferencia Internacional de Pensamiento Crítico. Ha brindado servicios para IBM Asia Pacífico, LEGO, la Alianza de Escuelas de Negocios Estadounidenses, el Instituto de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y docenas de otras instituciones. Todas las universidades brindan servicios de consultoría y capacitación en pensamiento crítico. Por lo tanto, es una persona muy profesional que brinda servicios de consultoría y capacitación en pensamiento crítico. Este libro se publicó por primera vez en 1978. Hoy en día se han publicado 12 versiones una tras otra, de lo que estamos hablando hoy es de la última versión. En esta versión hay muchos contenidos nuevos, como cómo deben hablar y escribir los pensadores críticos además de hacer preguntas, que también mencionaremos en la interpretación. A continuación, utilizaremos 3 partes para explicarle este libro. Primero, ¿qué es el pensamiento crítico y por qué deberíamos cultivar este tipo de pensamiento crítico? En la segunda parte, ¿qué se debe hacer específicamente y cómo pensar críticamente? Finalmente, hablemos de algunos recordatorios en el libro para tener cuidado con aquellas cosas que hacer que todos caigan fácilmente en la trampa de los malentendidos en el pensamiento. Primera parte. Primero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico no es un concepto nuevo y la mayoría de la gente tiene una vaga impresión de pensamiento crítico. Pero si te pregunto, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico? Es posible que le resulte un poco confuso. Mucha gente también tiene un malentendido sobre el pensamiento crítico, piensan que pensar crítico significa cuestionarlo todo, criticarlo todo y aprovechar las pequeñas trenzas de las palabras de otras personas para criticarlas, pero no es así. Respecto a la definición de pensamiento crítico, el libro dice lo siguiente: escuchar y leer críticamente es evaluar sistemáticamente todo lo que oyes y ves, y luego responder. Al igual que buscar oro en información complicada, el pensamiento crítico enfatiza pensar, analizar y probar la información, y luego creerla y absorberla selectivamente. Para comprender mejor el pensamiento crítico, primero comprendamos el pensamiento esponja. El llamado pensamiento esponja significa que ante la información que nos proporciona el mundo exterior, la absorbemos como una esponja y adquirimos conocimientos de forma fácil y sin esfuerzo. Absorber conocimiento del mundo exterior es el punto de partida de todo nuestro aprendizaje, pero esta forma de pensar tiene un defecto fatal, es decir, solo lo absorbemos pasivamente y carecemos del vínculo entre evaluación y juicio, lo que no puede cultivar nuestra capacidad de pensar de forma independiente. Si leemos y creemos todo lo que escuchamos, solo nos convertiremos en una marioneta. El pensamiento crítico es exactamente lo contrario, una actitud de buscar oro. Es considerar el proceso de leer y escuchar como un proceso de extracción de oro. Las palabras de los demás son una mezcla de oro y guijarros. Lo que tenemos que hacer es escuchar y leer con una actitud de constante cuestionamiento. Cuando la otra parte le venda su punto de vista, no lo acepte ciegamente, sino adopte una mentalidad de debatir con la otra parte en cualquier momento, hurgando constantemente en la arena, haciendo preguntas constantemente y pensando en las respuestas a las preguntas. Preguntas. Comparado con el pensamiento esponja, el pensamiento crítico nos permite tomar la iniciativa y obtener las respuestas más razonables. Un pensador crítico no es terco y arrogante, no critica ni critica sin pensar, sino que utiliza una mente racional para filtrar, evaluar y juzgar la información, responder a ella y sacar sus propias conclusiones. El antiguo filósofo griego Sócrates era una persona a la que le gustaba especialmente hacer preguntas. Cuando discutía problemas con otros, a menudo utilizaba el método del contrainterrogatorio, también conocido como método socrático. Sócrates creía que todo conocimiento surge de las dudas.
Hacer preguntas evita el dogmatismo y nos ayuda a encontrar las respuestas correctas. El pensamiento crítico puede ayudarnos a distinguir el bien del mal y a ser una persona sobria, tolerante y respetuosa. Parece que el pensamiento crítico no es difícil, la dificultad es que nos resulta difícil hacerlo todo el tiempo. En la vida, ya sea que estemos aprendiendo conocimientos, comunicándonos con personas, manejando el trabajo o entreteniéndonos, obtenemos y procesamos una gran cantidad de información todo el tiempo. Pero nuestro cerebro es inerte y limitado. Ante una cantidad tan grande de información, es fácil ser perezoso o limitado por algunos hábitos de pensamiento. Estas inercias y limitaciones pueden fácilmente engañar a tu razón sin que te des cuenta. En el libro Pensar, rápido y lento, Daniel Kahneman divide los modos de pensamiento de las personas en Sistema 1 y Sistema 2. Entre ellos, el Sistema 1 es el pensamiento rápido que se basa en la experiencia y la intuición, que a menudo consume poca energía y puede ayudarnos a tomar decisiones rápidamente. El Sistema 2 es el pensamiento lento que requiere concentración y racionalidad, y utiliza nuestro cerebro para realizar evaluaciones racionales. Aunque el pensamiento rápido es simple y fácil, en este modo de pensamiento somos propensos a diversos sesgos y errores, como los llamados estereotipos. Se puede decir que la eficacia del pensamiento rápido se obtiene mediante la precisión, la sabiduría, la racionalidad y la tolerancia. No podemos deshacernos por completo de estas inercias y limitaciones del pensamiento, por lo que entrenar conscientemente nuestro pensamiento crítico puede ayudarnos a evitar las trampas del pensamiento. En resumen, el pensamiento crítico significa pensar, identificar, evaluar y luego responder sistemáticamente a la información. Además, nos gustaría destacar 2 puntos relacionados con el pensamiento crítico. El primer punto a destacar es que la base del pensamiento crítico no son los principios sino una riqueza de conocimientos. El pensamiento crítico es diferente de materias como matemáticas y economía, no es una herramienta y no puede resolver problemas directamente. Simplemente te dice una serie de principios de pensamiento, que es como la gramática, si la aprendes es genial, pero si tienes muy pocas palabras, de poco sirve, todavía no dominas el idioma. El pensamiento crítico no es pura deducción conceptual, sino que busca el conocimiento externo. Por lo tanto, dominar el pensamiento crítico es simplemente dominar una serie de gramáticas y también es necesario enriquecer tu vocabulario antes de que pueda convertirse realmente en tu arma. En segundo lugar, el pensamiento crítico no se trata de evitar que las personas cometan errores, sino de poder corregirlos a tiempo después de cometerlos. El objeto del pensamiento crítico no son solo las palabras de los demás, sino también lo que decimos y pensamos, es decir, como pensador crítico, no solo debemos pensar críticamente sobre las palabras de los demás, sino también aplicarlas a las nuestras. Hablando y escribiendo. El pensamiento crítico es esencialmente el proceso evolutivo de nuestra comprensión del mundo. No importa qué tan correcto seas ahora, lo que importa es qué tan rápido corrijas tus errores. Esto es cierto para los demás y para nosotros mismos. El pensamiento crítico no se trata de dudar de todo y criticarlo todo, sino de reflexión constante y evolución continua. Ser bueno pensando y juzgando no es una habilidad innata, pero se puede cultivar, de modo que podemos evitar convertirnos en una persona que nos engaña a nosotros mismos y a los demás mediante el entrenamiento del pensamiento crítico. La segunda parte. Sabemos qué es el pensamiento crítico y la importancia del pensamiento crítico, luego cómo debemos pensar críticamente y cómo hacer una buena pregunta. Cuando alguien más expresa su opinión sobre un tema determinado y usted tiene una opinión diferente, es mejor esperar que hacer preguntas y refutar con entusiasmo. El filósofo Wittgenstein dijo una vez que cuando 2 personas inteligentes hablan, siempre dicen primero, espera un momento. A continuación, de lo que queremos hablar es de cómo examinar el punto de vista de la otra parte o cómo organizar el propio punto de vista durante este tiempo de espera. Ya sea de forma oral o escrita, siempre que la otra parte presente un argumento completo, estará compuesto de temas, argumentos y conclusiones. Luego lo desglosaremos y explicaremos en detalle cómo pensar críticamente a partir de estas 3 partes. Estos son también los 3 elementos más importantes del entrenamiento del pensamiento crítico enumerados en el libro. Primero, veamos el tema. El tema es el tema discutido en el discurso de una persona. Si queremos comentar sobre un determinado párrafo de la discusión de una persona, primero debemos identificar el tema en su discusión antes de poder responder de manera específica. Además, el libro también da un punto muy valioso: cuando necesitas hablar sobre algo, puedes convertir tu discurso en una pregunta. Cuando piensas en un determinado párrafo de contenido como una pregunta, podrás concentrarte más, tus pensamientos serán más claros y será más fácil para los lectores u oyentes entender lo que quieres discutir y comprender de una manera más organizada, clara y sencilla. Para entender cuál es exactamente el problema que se está resolviendo. Por ejemplo, si quieres presentar un juego de deportes electrónicos que te guste mucho. Si escribe desde su origen, historial de desarrollo, ventajas y desventajas, evaluaciones y sugerencias, etc. Los lectores se ahogarán en artículos largos y se sentirán aburridos. Puedes convertir lo que quieres decir en una pregunta, como por ejemplo, ¿qué lo convierte en un gran juego? Para una pregunta tan específica, puede desarrollar una respuesta en torno a ella y dar una conclusión específica, haciendo que la discusión sea más centrada, más clara y más fácil de entender.
Tenga en cuenta que un buen tema debe ser una pregunta clara e interesante, debe ser simple y clara, y debe ser capaz de despertar la curiosidad y el interés del oyente o lector. Habiendo terminado de hablar del tema, a continuación nos toca entrar en la parte más importante del argumento. Todos sabemos que los argumentos contienen razones y pruebas, y las pruebas se utilizan para respaldar las razones. Pero lo que tendemos a pasar por alto es que el argumento también contiene algo que no se establece explícitamente, lo que se llama hipótesis. ¿Qué significa hipótesis? Las hipótesis son aquellas creencias no expresadas que el hablante da por sentado en su argumento y que sirven como vínculo entre sus razones y sus conclusiones. Esto todavía es un poco abstracto. Imaginemos una escena: una persona dice que el gobierno debería prohibir la producción y venta de cigarrillos porque fumar daña la salud. No parece haber ningún problema con este proceso de argumentación y las razones del argumento también respaldan la conclusión, pero si vamos un paso más allá, ¿por qué esta razón respalda la conclusión? ¿Se esconde en ello una visión de que la importancia de la salud física es mayor que la libertad de las personas para producir, comprar, vender y fumar? La creencia tácita sostenida por el hablante que vincula razones y conclusiones se llama suposición. Los supuestos se pueden dividir en supuestos de valor y supuestos descriptivos. Los supuestos de valor, como sugiere el nombre, son los valores que sostiene el hablante. Los supuestos descriptivos se refieren a cómo el hablante piensa que debería ser el mundo, por ejemplo, el mundo debería ser justo, por ejemplo, cosas que han sucedido antes volverán a suceder en el futuro. Los principios de funcionamiento de estos dos supuestos son similares. Aquí tomamos el supuesto de valor como ejemplo para explicarlo. Por ejemplo, algunas personas están discutiendo si se deben utilizar detectores de metales para realizar controles de seguridad a los estudiantes en las escuelas. Entre ellos, la privacidad personal y la seguridad colectiva son un conjunto de valores contradictorios. En un debate, ambas partes utilizarán argumentos sólidos y poderosos para respaldar sus conclusiones, que parecen razonables. Sus mayores diferencias suelen ser diferentes supuestos de valor sobre cuestiones específicas. La mayoría de las fuentes de las que habitualmente obtenemos información, ya sean los medios de comunicación, figuras públicas o amigos que nos rodean, rara vez señalan los supuestos de valor que subyacen a sus opiniones y, en muchos casos, es posible que los propios oradores no sean conscientes de ello. Entonces, ¿de qué sirve encontrar los supuestos de valor ocultos en el argumento de la otra parte? No sé si tienes ese sentimiento, es decir, cuando alguien discute algo y da muchas razones para la conclusión, lo cual suena razonable, pero se siente extraño que haya algo inexplicable en ello. Lo que debe tener en cuenta es que sus razones pueden no respaldar su conclusión y sus supuestos de valor no declarados pueden ser insostenibles. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, una persona dijo que tiene dos amigos. El amigo abandonó la escuela secundaria y tuvo dificultades en la sociedad y ahora se convirtió en un rico hombre de negocios. Su amigo B completó la universidad y la escuela de posgrado y se graduó. Más tarde, trabajó en una empresa ordinaria y recibió un salario exiguo. Entonces dijo que su amigo A tiene más éxito que su amigo B. No sirve de nada estudiar en la universidad o en la escuela de posgrado. En este pasaje, concluye que la universidad no sirve de nada y su razonamiento es que el amigo A es más rico y tiene más éxito que el amigo B. ¿Cuáles son los supuestos de valor tácitos en este pasaje? Es decir, el dinero es el único criterio para medir el éxito y la utilidad de la lectura. Si cree que su suposición de valor es insostenible, puede preguntarle, ¿por qué el dinero es el único criterio, pero no se tienen en cuenta el carácter, la cultura, el pensamiento y la visión de una persona? Cuando somos capaces de identificar los supuestos de valor que subyacen a las razones de la otra persona o a las nuestras, no solo comprendemos mejor la posición de la otra persona, sino que también nos comprendemos mejor a nosotros mismos. ¿Por qué tengo este supuesto? ¿Qué doy por sentado? Una vez que hayamos aclarado el tema y la conclusión, y confirmado si la hipótesis de la otra parte es factible, a continuación debemos probar la validez de su evidencia. Primero, tenemos que distinguir si la evidencia es un hecho o su opinión personal. Los hechos son más convincentes que las opiniones. En segundo lugar, debemos juzgar la validez de la evidencia. Las fuentes de evidencia se pueden dividir en experiencias personales, casos típicos, testimonios de partes, opiniones autorizadas o de expertos, resultados de investigaciones, etc. La experiencia personal fácilmente nos hace cometer la falacia de la generalización, y usarla como evidencia puede no ser necesariamente confiable. Un caso típico suena vívido y contagioso, y puede que no se considere evidencia sólida, pero es muy útil y llamará la atención del oyente. Es más concentrado, los testimonios de las partes y las opiniones de los peritos no son necesariamente confiables. Debemos tener cuidado con las llamadas pruebas y tratar de utilizar pruebas válidas en nuestros argumentos. Después de probar la validez de la evidencia, llegamos a la conclusión. El libro establece 4 estándares para buenas conclusiones. Primero, la conclusión debe estar enfocada y claramente expresada. Segundo, la conclusión debe estar respaldada por razones y evidencia, es decir, debe tener argumentos suficientes, y la mayoría de las personas deben sentir que las razones y la evidencia son convincentes. Tercero, la conclusión debe responder al tema, es decir, no se puede salir del tema. Cuarto, la conclusión debe ser fácil de conocer para los lectores y oyentes.
Existe una manera sencilla y fácil, es decir, después de que termines de escribir, busca a alguien que lea tu texto para asegurarte de que la otra persona pueda encontrar fácilmente tus opiniones y conclusiones. En la parte de conclusión, también hay un recordatorio muy importante en el libro, es decir, debemos tener cuidado con el pensamiento dicotómico y tratar de adoptar un pensamiento en escala de grises. El pensamiento dicotómico son aquellos juicios que son blancos o negros, correctos o incorrectos. En comparación con el pensamiento dicotómico, el pensamiento en escala de grises es más consistente con el mundo complejo en el que vivimos. Enfatiza el uso de palabras distintas a sí y no, responde preguntas complejas de una manera única. Por ejemplo, podemos usar oraciones condicionales para dar una variedad de conclusiones, es decir, la estructura de oración sí. Entonces, ¿qué puede ayudarnos a sacar conclusiones más cautelosas y ricas? La tercera parte. Arriba, hemos discutido cómo pensar críticamente sobre los argumentos de otras personas y cómo aplicar el pensamiento crítico a sus propios argumentos a partir de las tres partes de una declaración: tesis, argumentos y conclusiones. A continuación, hay algunos consejos, es decir, puede haber algunas trampas sutiles en la discusión, que pueden hacer que las personas caigan en malentendidos de pensamiento si no tienen cuidado. En esta sección, hablemos de esas pequeñas trampas. Ellos son: tenga cuidado con las falacias lógicas en los argumentos, tenga cuidado con las palabras ambiguas, tenga cuidado con los datos que puedan engañarlo y tenga cuidado con las cosas que se omiten. Primero, hablemos de las falacias lógicas en los argumentos, que son trucos que alteran el razonamiento. Hay muchos trucos de este tipo, aquí daremos algunos ejemplos. Primero, la falacia del ataque personal es un truco muy común. La otra parte no refuta directamente sus razones, sino que lo ataca personalmente para distraerlo. Esta falacia también tiene un nombre comúnmente dicho: tratar mal a las personas. Permítanme hablar de otra, llamada falacia narrativa, que significa que cuando podemos contar una historia y parece explicar algo, sentimos que es así. Por ejemplo, vimos un vídeo en el que un oficial de policía estadounidense detuvo un automóvil que iba a toda velocidad y disparó al conductor, que era un afroamericano. Al ver esto, mucha gente pensará en una historia relacionada con la carrera para explicarlo, pero en realidad sabemos muy poco sobre este incidente. No sabemos si el conductor huyó del accidente. Cuando la policía se acercó al auto por el costado en el camino, no sabemos qué vio y no sabemos si la policía aquí tiene antecedentes de discriminación racias. Tenemos una suposición errónea, y esta suposición proporciona una posible explicación del hecho. Pensamos que el hecho es así, pero en realidad puede que no sea así. Esto es una falacia narrativa. De hecho, este es el caso de muchas noticias inversas y eventos posverdad. Solo se nos proporciona una pequeña cantidad de información en una determinada descripción o vídeo, y podemos ser fácilmente engañados por ellos. Además de las falacias ad hominem y las falacias narrativas, existen muchos otros trucos, como pretender ser una autoridad, pero esta autoridad puede no ser creíble, como apelar a las emociones en lugar de a los hechos, es decir, utilizar palabras. Con palabras con fuertes colores emocionales se utilizan para distraerte y hacerte ignorar razones y pruebas relevantes. Por ejemplo, atacar a un hombre de paja, lo que significa distorsionar el punto de vista de la otra parte y atacar a este hombre de paja inexistente. Otro ejemplo es etiquetar aleatoriamente, desviar la atención, argumentos circulares, etc. Todos estos son trucos que la gente puede utilizar en sus argumentos y debemos aprender a identificarlos con calma. Esto es lo que decimos, el primer pequeño recordatorio: cuidado con las falacias lógicas en los argumentos. El segundo pequeño recordatorio es que debemos tener cuidado con las palabras ambiguas. Después de escuchar lo que dicen los demás, debemos identificar con precisión el significado exacto de las palabras clave. Si observa con atención, encontrará que incluso en ocasiones formales, las palabras de muchas personas son vagas y de significado poco claro, y a menudo tienen palabras polisémicas o ambiguas, lo que puede llevar a que su argumento no sea lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, cuando discutimos o nos comunicamos, debemos prestar atención a definir y explicar las palabras clave ambiguas en nuestras palabras a su audiencia. Tanto las palabras como los pensamientos necesitan ser pulidos. Presta atención a esto y tu expresión será más precisa y poderosa. El tercer recordatorio es que debemos tener cuidado con los datos que puedan ser engañosos. Hoy en día, muchas personas tienen la costumbre de adorar los datos. Cuando una persona presenta un gráfico de datos que parece muy informativo, tendemos a pensar que su conclusión es confiable y verdadera. Pero hay que tener en cuenta que es posible que los datos no sean fiables. Por ejemplo, algunas muestras de datos pueden estar subrepresentadas y algunas personas pueden omitir cierta información para lograr sus objetivos. Por ejemplo, dije que el número de empresas en un determinado parque aumentó en un 75%, este porcentaje suena alto, pero puede que solo haya aumentado de 4 a 7 empresas. Por poner otro ejemplo, algunas personas utilizarán promedios inapropiados para sacar una conclusión errónea. El promedio incluye la media, la moda y la mediana. A menudo hay informes de datos que estadísticas y clasifican los salarios promedio de la industria. Sin embargo, esta clasificación usando promedios puede no tener mucho sentido, porque algunas industrias tienen salarios extremadamente polarizados. Diferenciados, su mediana y media puede diferir significativamente.
Pero si desea que el nivel salarial parezca alto, puede utilizar promedios para mostrarlo. Por tanto, aunque la otra parte nos abra una hoja de datos que parezca fiable, debemos estar atentos porque puede haber muchas trampas en los datos. Un último recordatorio es tener cuidado con las cosas que omite. De hecho, la mayor parte de la información que encontramos en la vida tiene un propósito y alguien la selecciona y organiza cuidadosamente para persuadirnos. En esta información, es posible que se omita alguna información clave, lo que nos lleve a hacer juicios apresurados o incluso erróneos, como los efectos negativos que nunca se mencionan en algunos anuncios de nuevos productos, como el uso de algunos productos, más rápidos y más delgados. En lugar de números específicos. Como pensadores críticos, cuando nos enfrentamos a la información proporcionada por otros, debemos ser capaces de descubrir y preguntar sobre cosas que han sido ignoradas, porque esas cosas pueden ser muy importantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, las investigaciones muestran que los estudiantes universitarios son particularmente propensos a volverse obesos. Un estudio reciente de una década de duración demostró que las tasas de obesidad entre los estudiantes universitarios han ido en aumento. En 2002, la proporción de estudiantes universitarios obesos era del 25,4% y en 2012, la proporción de estudiantes universitarios obesos alcanzó el 30,2%. Los investigadores señalan que las principales razones por las que la obesidad se está volviendo más común entre los estudiantes universitarios son la falta de acceso a alimentos saludables y el aumento del consumo de alcohol. Este párrafo de discusión puede parecer bien a primera vista, pero piénselo, ¿se ha omitido alguna información? Por ejemplo, ¿existen otros aspectos que puedan provocar que los estudiantes universitarios se vuelvan obesos? Por ejemplo, tendencias de desarrollo social y económico o presión vital. En comparación con otros grupos sociales, ¿cuáles son las características especiales de los estudiantes universitarios que pueden hacerlos más propensos a volverse obesos? ¿Se han encontrado estos hallazgos en otros estudios? ¿Cómo se seleccionaron los participantes del estudio? ¿Qué tan representativa es la muestra de personas que se ofrecieron voluntariamente para participar en este estudio? La información omitida anteriormente puede ser muy importante o puede hacer que la conclusión de este estudio sea insostenible. Ante información proporcionada por otros, debemos prestar atención para descubrir y preguntar sobre el contenido omitido. Esto también nos resulta muy útil para organizar nuestra propia discusión. Cuando organizamos nuestros propios argumentos, primero podemos enumerar los argumentos que apoyan y refutan nuestra posición, lo que nos permite ver aproximadamente todo el contenido que un argumento eficaz y sólido puede necesitar contener, lo que nos ayuda a profundizar nuestra comprensión de los contraargumentos. Comprensión, para estar plenamente preparados y mejorar nuestro propio debate. Estos son 4 recordatorios: tenga cuidado con las falacias lógicas en sus argumentos, tenga cuidado con las palabras ambiguas, tenga cuidado con los datos que puedan engañarlo y tenga cuidado con las cosas que se omiten. Espero que estos 4 recordatorios puedan ayudarle a evitar algunas trampas de pensamiento. Ahora, repasemos. En primer lugar, el pensamiento crítico no es dudar de todo y criticarlo todo, sino pensar, evaluar y responder a todo lo que escuchas y ves. En segundo lugar, la base del pensamiento crítico no son los principios, sino un rico conocimiento. Finalmente, la crítica al pensamiento sexual no solo se trata de pensar críticamente sobre lo que dicen los demás, sino que también se puede aplicar a nuestra propia forma de hablar y escribir. En el proceso de operación real, ya sea que estemos revisando los argumentos de otras personas o organizando nuestras propias opiniones, en primer lugar, debemos encontrar el tema correcto para poder responder de manera específica. En segundo lugar, debemos encontrar las razones y conclusiones en el argumento e identificar los supuestos detrás de ella, para determinar si esta hipótesis es sostenible. En la conclusión, debemos asegurarnos de que la conclusión sea clara y accesible, y podemos usar oraciones condicionales para evitar conclusiones dicotómicas, en blanco y negro. Además, tengo 4 recordatorios, a saber, tenga cuidado con las falacias lógicas en los argumentos, tenga cuidado con las palabras ambiguas, los datos engañosos y el contenido omitido, con la esperanza de ayudarle a evitar esas trampas del pensamiento. Si quieres ser un pensador crítico, ¿qué tipo de persona quieres ser? Hay una frase en el libro que puede responder a esta pregunta. Dice, los valores fundamentales de un pensador crítico son la discreción, la curiosidad, la cortesía y el respeto por los buenos argumentos. Esta oración puede usarse como una nota a pie de página para el pensamiento crítico y un faro en nuestro camino a seguir. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?